La globalización de los mercados ha provocado un incremento en el transporte de bienes y mercancías, lo cual conlleva el aumento de tráfico tanto por tierra como por aire como por mar, siendo en este último caso un incremento anual del 10% durante las últimas décadas. Teniendo en cuenta este contexto, a pesar de que siempre se ha utilizado hormigón en la construcción de pavimentos portuarios con el fin de conseguir elevadas capacidades y para que pueda soportar las cargas de los movimientos de los contenedores, la utilización de mezclas bituminosas de alta resistencia en dichos pavimentos portuarios es una alternativa que cada vez se está considerando más, esto con el fin de reducir los tiempos de reparación a la superficie. Para conseguir esos beneficios es necesario un diseño avanzado de la mezcla bituminosa de acuerdo a su aplicación, analizando en este caso su respuesta mecánica en consonancia con las principales formas de fallo de este material durante su vida de servicio en los pavimentos portuarios. Por lo tanto, en este caso se va a hablar acerca del estudio de estas mezclas para el uso en los pavimentos portuarios. Una vez hecha la introducción, el tema que voy a hablar el día de hoy es del estudio del comportamiento mecánico de estas mezclas asfálticas en el uso de los pavimentos portuarios y cómo son los beneficios que nos da este tipo de mezclas. Para la realización de este estudio se utilizaron 5 tipos de mezclas de alto módulo. ¿Qué son estas mezclas? Bueno, pues no son ni más ni menos que mezclas bituminosas con un módulo de elasticidad elevado. Bueno, pues explicada ya la definición de las MAM, en este estudio a estas mezclas y su comportamiento mecánico fue comparado con un hormigón comúnmente empleado en los pavimentos portuarios. Todas las mezclas fueron diseñadas utilizando los mismos parámetros de composición granulométrica y contenido de ligante, pero utilizando diferentes materiales tanto áridos como tipo de betún. Para la fabricación de las MAM se fijó un tamaño máximo de árido igual a 22 milímetros, utilizando áridos de naturaleza caliza para la fracción fina, mientras que para la fracción gruesa se utilizaron dos tipos de áridos diferentes, caliza y ofita. Finalmente se emplearon 4 tipos de betún: betún convencional de baja penetración tipo B15, un mejorado con caucho, un modificado con polímeros SBC y un betún convencional B1525 modificado en planta con plastómeros. Bueno, por otra parte, en cuestión del hormigón, el de referencia fue determinado para el comportamiento de las MAM en relación a este material. El hormigón utilizado fue uno compuesto por áridos machacados y triturados a partir de roca caliza y dolomías, presentando un tamaño máximo de árido igual a 16 milímetros. En cuanto a la relación agua-cemento, se fijó en 0,6, utilizando un cemento con un valor de resistencia a la compresión de 33 megapascales. Bueno, pues con el objetivo de evaluar el comportamiento mecánico y resistencia de las diferentes MAM para su aplicación en pavimentos portuarios como alternativa a las tradicionales de hormigón, se llevó a cabo un plan de ensayos que permitió analizar la respuesta de los materiales bajo condiciones de carga similares a las esperadas en estas infraestructuras. Estos ensayos fueron llevados a cabo bajo diferentes condiciones de temperatura y humedad para así evaluar el efecto de los agentes climáticos combinados con distintos niveles de solicitaciones mecánicas debido a los movimientos de contenedores en los puertos. El primer ensayo tiene por objeto evaluar la resistencia a deformaciones plásticas debido a elevados esfuerzos de punzonamiento simulando la carga transmitida por el apilamiento y el almacenamiento de los contenedores. El ensayo consistió en preparar 2 probetas de cada material con unas dimensiones horizontales de 300 por 300 milímetros y una altura de 60 milímetros, las cuales fueron compactadas con un compactador vibratorio para posteriormente disponerlas sobre un molde metálico, el cual simula el confinamiento del material durante toda su vida de servicio. Las condiciones de carga fueron reproducidas utilizando un actuador que simula la base de las patas de los contenedores, aplicando ante este estudio 2 niveles de carga que corresponden a 1 y 2 niveles de contenedores en vertical respectivamente. El segundo ensayo realizado fue utilizado para determinar la susceptibilidad a la deformación y el daño de cada material bajo cargas de impactos causadas durante el proceso de descarga de los contenedores. Bueno, pues para este ensayo se utilizaron probetas similares a las descritas en el primer ensayo y de igual modo fueron ubicadas dentro de un molde metálico de confinamiento. El primer método de ensayo se realizó para una temperatura de 25 grados centígrados y probetas secas, mientras que en el segundo se simularon diferentes condiciones de temperatura y humedad. Para cada condición de ensayo se utilizaron 2 probetas calculando la evolución de la profundidad de la indentación del actuador en cada impacto. El tercer ensayo fue realizado para evaluar la resistencia a deformaciones presentes del material bajo la acción de los combustibles en combinación con la circulación de vehículos pesados. Para este ensayo se prepararon 4 probetas de cada material, de las cuales 2 fueron acondicionadas en seco y otras 2 se sometieron a un proceso de acción de los combustibles. Todas se ensayaron a 60 grados, aplicando 10.000 pases de la rueda, pero elevando la carga por ruedas a una tensión de 900 kilopascales, lo cual permitió simular las condiciones de carga desfavorables.
La figura mostrada representa la curva de la afluencia medida durante el ensayo de funcionamiento estático entre 20.000 y 40.000 segundos para los distintos materiales, aplicando una tensión de 2.6 megapascales para la figura de arriba y 5.2 megapascales para la figura de abajo, en ambos casos bajo una temperatura de 25 grados. Se puede ver que para una tensión de 2.6 megapascales la diferencia entre los valores de deformación de los distintos materiales es reducida, obteniendo en general similares resultados de deformación permanente y de tendencia a la fluencia. En general, los resultados muestran que el aumento de temperatura y el efecto del agua llevan a mayores valores de indentación en los distintos tipos de mezclas, ya independientemente del betún y de los áridos que se utilizaban. En la siguiente figura se muestra el efecto del nivel de carga aplicado en la deformación final medida en cada material. Los resultados ponen en evidencia la mayor susceptibilidad al incremento de la carga por parte de las mezclas fabricadas con betún convencional, ya sea independientemente del tipo de áreas utilizados. De esta forma, estos resultados indican la aptitud de las MAM con betunes modificados para ser usados como alternativa al hormigón que normalmente se suele usar en pavimentos portuarios, de acuerdo a los resultados del ensayo estático. En la siguiente figura se muestra el efecto de distintos condicionantes climáticos en los valores de deformación final de cada material. En general, los resultados nos muestran que el aumento de la temperatura lleva a mayor susceptibilidad a las deformaciones en las mezclas con betún convencional que en el caso de las mezclas con betunes de altas prestaciones, obteniendo así el menor incremento de deformación debido a la temperatura en el caso de mezcla con el caucho. La tabla mostrada recoge los valores de indentación medidos tanto en el ensayo de impactos a altura constante de caída de la masa como en el ensayo de altura creciente, mostrando los resultados tras 15 y 30 impactos. En el ensayo de altura constante de la masa, tanto para 15 como para 30 golpes, las mezclas fabricadas con betún convencional presentan unos mayores valores de deformación que las mezclas con betunes modificados, mostrando reducida diferencia entre los distintos betunes de altas prestaciones, mientras que los valores son algo superiores a los registrados para el hormigón de referencia. Se puede observar que a los 15 golpes, las MAM con betún convencional presentaron valores de deformación menores, ya sea independientemente del tipo de árido utilizado, a las MAM con betunes de altas prestaciones, a la vez que los resultados son del mismo orden a los medidos para el hormigón. Sin embargo, de nuevo se puede comprobar que al incrementar el nivel de carga, los resultados de indentación presentados por las MAM convencionales son superiores a los de las MAM de altas prestaciones, los cuales de nuevo ofrecen menor susceptibilidad al nivel al esfuerzo aplicado. La figura mostrada representa los resultados de indentación final medidos en el ensayo de caída de la masa desde altura creciente para las diferentes MAM bajo distintas condiciones de ensayo en comparación con el ensayo de referencia a 25 grados centígrados y en seco. En general, los resultados muestran que el aumento de temperatura y el efecto del agua llevan a mayores valores de indentación en los distintos tipos de mezclas, independientemente del betún y de los áridos utilizados. Para la siguiente figura, se recogen los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a los combustibles, efecto combinado con la acción del paso lento de los vehículos pesados. Se puede observar que las diferentes MAM presentan mayores valores de deformación y tendencia a la fluencia que en el caso del hormigón de referencia, independientemente del tipo de árido y del betún utilizado. El análisis que se hizo se centra en el estudio de la respuesta mecánica de mezclas bituminosas para su aplicación en pavimentos portuarios como alternativa a los tradicionales pavimentos de hormigón. De esta manera se busca reducir el tiempo y costos de construcción y mantenimiento de las áreas destinadas al movimiento y al almacenaje de los contenedores. Pero bueno, en base a los resultados que mostramos, se pueden extraer las siguientes conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el betún utilizado en la fabricación de las mezclas MAM juega un papel fundamental en la resistencia de estos materiales frente a las solicitaciones esperadas en pavimentos de puertos, mientras que el tipo de árido empleado presenta una reducida influencia en comparación con el efecto del betún. Como segunda conclusión tenemos que al incrementar el nivel de carga aplicado, las mezclas fabricadas con betunes de altas prestaciones presentan una menor susceptibilidad a la deformación y tendencia a la fluencia de cargas estáticas asociadas al apilamiento de contenedores que en el caso de las mezclas con un betún convencional. Otra conclusión es que las mezclas de altas prestaciones ofrecen una menor susceptibilidad a la deformación bajo el incremento de la temperatura en comparación con las mezclas con betún convencional. Así, los resultados obtenidos en el ensayo estático para las MAM de altas prestaciones son más parecidos a los registrados en el hormigón usado de referencia, particularmente las mezclas con caucho y plastómeros. Otra conclusión es que las mezclas con betún modificado presentan menores valores de indentación bajo el efecto de impactos asociados a la descarga de contenedores, registrando unos resultados del orden del 35% superior a los medidos en el hormigón de referencia. También podemos decir que respecto al efecto de los combustibles y la circulación de vehículos pesados,
Las MAN presentaron valores de deformación e influencia mayores a los obtenidos para el hormigón de referencia, particularmente en el caso de las mezclas con betumios convencionales, las cuales en general dieron lugar a mayores valores de deformación que las mezclas de altas prestaciones. De esta manera, podemos decir que en base a los resultados obtenidos en este estudio, se puede afirmar que el tipo de betún utilizado se postula como un factor clave en el diseño y comportamiento de las mezclas bituminosas para su uso en el pavimento portuario. Gracias.